Ya pasó. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vaya cuadro, vaya... ¡Qué alegría de verte, Pachi! ¿Cómo estáis? Estoy contentísimo porque vamos a grabar este vídeo de Red de Redes. Fenomenal. Pues nada, es una alegría estar con vosotros aquí en este plató de los años 60. ¿De qué era el vídeo? Pues vamos a hablar hoy de una cosa, fijaros, pero bueno, antes de nada deciros cómo estáis. Bien, contentos, muy seguros, alegres, contentos. Sí. Pues vamos a hablar hoy Yo tengo hambre. un tema que me encanta. ¿Tenéis hambre? El camino neocatecumenal. No, de los sacerdotes. Hola, muy buenas a todos. A veces le bajamos porque empieza, ¿verdad? Vicario de Cristo. Todos, entonces, colocarnos bien y empezamos como... De los sacerdotes. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, hay mucho sufrimiento, ¿no? en muchos hermanos sacerdotes. Sí, porque hay, yo desde sufro luego, mucho. Sí, no, lo digo en serio. Creo que hay que hacer un alegato en favor de los sacerdotes porque yo sé y me consta pues que muchos sufren, ¿no? Porque, bueno, vivimos una situación cultural que no es sencilla, ¿no? Y que, bueno, pues hace que muchas veces esté muy desprestigiada la figura del sacerdote, muy señalada, pues con toda esta crisis de los abusos que ha habido, ¿no? Muy afectada por la falta de fe, la secularización, la crisis en la que vivimos inmersos, ¿no? Y bueno, pues frente a todo esto, oye, yo quería hacer un vídeo para hablar de la belleza del sacerdocio. No he encontrado nada mejor, así que os he traído a vosotros. Pues que no sí. sois especialmente las dos grandes bellezas, pero que No. yo creo que por dentro sí, ¿no? Por dentro sí. Oye, para por ti, chaval. Sí. Muchas gracias. Sí, Sí, porque, bueno, yo creo que los sacerdotes, fíjate, a veces la gente espera que brillemos mucho por fuera, ¿no? Que hagamos grandes cosas, grandes obras, grandes... Pero bueno, cada uno es como es, donde tenemos que brillar más es por dentro. Y por eso estamos aquí. Así que vamos a hablar un poquito. Yo quería preguntaros, lo primero de todo, oye, ¿cómo fue la vocación vuestra, Antonio María? Bueno, pues mi vocación empieza de muy niño porque yo en casa jugaba a celebrar misa y me di cuenta de que eso es lo que quería hacer toda la vida, como que estaba convencido de que Dios me llamaba a seguirle. Y la primera palabra que escribí y leí fue misa. Salté corriendo y le dije, mamá, misa, pero no estaba contento porque había aprendido a escribir, sino porque la primera palabra había sido misa. Y gracias a Dios nunca he dudado de que el Señor me quería como sacerdote. Desde que estabas en el seno de tu madre. Un poco antes. Hay gente que tiene ese regalo de recibir la vocación desde que es pequeñito. ¿Cómo fue la tuya? Mi familia es muy cristiana. Es verdad que en mi adolescencia me alejé bastante de todo el tema de la fe, de Dios, y no llevaba para nada una vida coherente con lo que es el Evangelio, pero eso hizo crecer en mi interior un vacío muy grande que notaba que me faltaba algo y no sabía qué era. Y entonces eso me llevó poco a poco como a ponerme como en actitud de búsqueda, por así decir, y en esa actitud de búsqueda tuve un campamento y en ese campamento conocí gente distinta, conocí otro modo de ver las cosas, otro modo de vivir, otro modo de hacer las cosas, que me llevó a cambiar de amigos y en medio de ese cambio de amigos tuve un encuentro con Dios personal, que no fue ni una convivencia, ni un retiro, ni nada de eso, sino fue estando yo en mi habitación. Y ahí tuve ese encuentro con Dios, con su amor, con su ternura, con su misericordia. Me di cuenta de que Dios era real, de que Dios existe, de que Dios me ama, de que Dios me ha pensado, me ha amado con un plan, quiere que me salve. Y ahí el Señor puso en mi corazón una frase, ¿no? Yo quiero que seas sacerdote, que a mí me dejó muy desconcertado porque, aunque es cierto que de pequeño había jugado a misas también como Antonio María, porque mi familia era muy católica, no era algo que yo nunca me hubiera planteado en serio, lo de ser cura, ¿no? Para nada. Y de hecho yo tenía novia en ese momento y desde luego no estaba en mis planes. Y de primeras rechacé esa idea, pero con el paso del tiempo se fue quedando una inquietud en mi corazón, que si Dios me ama tanto y Dios quiere que sea feliz, ¿cómo va a pedirme algo que me haga infeliz? Y entonces, en ese lapso de tiempo, pues casi un año, fui poco a poco como dándome cuenta de que Dios quería que yo fuera sacerdote. Y Él, a través de signos externos muy sencillos, fue confirmando que esa era su voluntad sobre mí, hasta que llegó un momento en que me di cuenta, a través de una experiencia interior muy fuerte, de que Dios quería que yo fuera sacerdote para ayudar a los jóvenes a encontrarse con Él,
y a poder salvarse y a poder encontrar el camino de la verdad. Y entonces en ese momento fue ya cuando me quedó claro que esa era mi vocación y le puse una última prueba a Dios. Le dije, Señor, si quieres que sea sacerdote, haz que mi novia lo deje conmigo, porque yo no voy a dejarlo con ella. Y a la siguiente vez que quedamos, ella efectivamente me dejó porque dijo, te veo que eres más de Dios que de mí. Eso fue lo que me dijo ella, Lola. Y entonces para mí fue ya como un signo definitivo que me hizo dar el paso de entrar al seminario. Muy bien. Una historia... Falta Esto saber. he resumido muchísimo, ¿eh? ¿Cómo te llamó a ti, el Señor? Bueno, yo de pequeño nunca jugué a decir misa, yo jugaba al fútbol, pero... Y viste que por futbolista no... No, dos cosas. Es que no ligaba, Pachi no ligaba y se metía a cura. No. Yo diría dos cosas como muy definitivas, ¿no? Una, a mí en la iglesia siempre me han querido, me lo he encontrado y me han enseñado el amor de Dios. Y me ha ayudado mucho a ver al sacerdote de mi parroquia, al padre Ignacio, bueno, versus ser sacerdote, ¿no? Como confesaba, como decía misa, atendía a la gente, ¿no? Muy normal, muy natural. Y a mí eso me interpelaba, decía, uy, pues yo también querría, ¿no? Además yo, siendo más pequeño, monaguillo sí que era, ¿eh? Y sí que me gustaba estar cerquita del altar. Y ya, pues siendo un poquito más mayor, 16, 17 años, fue cuando se me hizo esta pregunta. Claro, vinieron como muchos miedos, muy intentar tapar eso, muy, no puede ser, es una rayada tuya, es, ¿no? Un sacerdote me dijo una vez, bueno, lo que Dios quiera, serás feliz, ¿no? Y ya te quitará los miedos, los obstáculos, ¿no? Y puedo decir que es verdad, que esto se ha cumplido, me ha quitado los miedos, los obstáculos y me ha ayudado en las dificultades y sacerdote feliz. Lo otro fue, estando en el santuario de Covadonga, que a mí me gusta mucho, el lugar de la Reconquista, ahí reconquistó el Señor mi vida y ahí fue donde yo también tuve como una certeza, ¿no? Interior de no tengas miedo, de la Virgen María, de no tengas miedo, de sacerdote, no tengas miedo. Y eso me ayudó mucho, Y bueno, después he ido viendo cómo el Señor, no es un camino de rosas, la siguiente pregunta va a ser de esto, ¿no? Pero me ha ido allanando el camino, me lo allanó en el seminario con las crisis, las dificultades, y yo no me arrepiento, vamos, para nada, estoy seguro de haber seguido al Señor. Pero claro, a veces también se puede mitificar un poco, ¿no? Romantizar mucho el camino del sacerdote, de hacerlo muy Disney, ¿no? Yo quería preguntaros... Yo creo que ¿sí? ahí... Antes de nada, interrúmpeme, por favor. Hay dos extremos. Hay la gente que idealiza mucho la vida del cura y los tiene en un pedestal, todo perfecto, maravilloso, pero también hay gente que dice, bueno, el cura es una persona más y tampoco tiene, ¿no? O sea, que quiero decir que es verdad que hay riesgo de idealización, pero también hay riesgo de al revés, de pensar que un cura al final tampoco es para tanto, ¿no? Entonces yo creo que estupendo, es estupendo. El problema que creo que hay es que es muy difícil comprender la labor de un sacerdote en una parroquia o en un pueblo si no tienes fe. Entonces, cuando la sociedad está descristianizada y hay muchas personas a tu alrededor que realmente no creen que Dios existe, es muy difícil que entiendan cuál es tu misión y qué pinta el cura aquí en este banquete o en esta fiesta o en este entierro. Vale, en esta iglesia. Entonces, hechos concretos. Entonces, a vosotros, vamos a visibilizar esto, nos duelen las cosas, estamos muy sometidos a esos juicios, que decía el hermano Antonio. ¿Qué es lo que más os duele como sacerdotes, lo más difícil? A mí me duele más que desprecien a Jesús directamente, ¿no? Frases del estilo de yo creo que no hace falta comulgar para creer en Dios, yo creo que lo de ir a la iglesia no es necesario, o sea, actitudes de desprecio al Señor me duelen bastante más que las de desprecio a mí como persona o como sacerdote, porque a mí en realidad tu opinión sobre mí me da igual. Eso creo que lo dices en todos los vídeos. Es que es verdad, o sea, al final... Si no ha quedado claro. A mí me preocupa lo que tú pienses del Señor y el trato que tengas con Él y que puedas abrir tu corazón al amor que Él te da. Como me trates a mí, da un poco lo mismo, es que no es importante, ni bueno ni malo, da igual. Yo no soy tanto como Antonio María, entonces, pero sí que es verdad que a mí el desprecio de la gente también me da bastante igual. O sea, que la gente me desprecie, me da igual porque yo lo hacía antes de ser cura, porque tengo una personalidad muy complicada y ya siempre he tenido haters. No ha hecho falta ni que sea influencer ni cura para tener haters. Pero sí el prejuicio. Eso es algo que a mí me ha dolido siempre mucho, ¿no? El hecho de que prejuzguen que por ser cura, lo que vas a decir, por ejemplo, no es razonable. O lo que vas a decir lo dices porque eres cura y no porque lo has pensado racionalmente, ¿no? O porque tienes una experiencia de vida, ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales hay mucha gente que
porque tú lleves un alzacuellos, ya va a pasar el vídeo. Es un ejemplo, ¿eh? Entonces, esos prejuicios impiden que tú puedas llegar a gente, o que la gente se haga ideas de ti que no son adecuadas, ¿no? No te dan la oportunidad de ser quien eres siendo cura, y de ser cura siendo quien eres. Y a mí eso es una cosa que me duele, porque realmente mi intención, mi vocación, como he dicho antes, es intentar llegar a todo el mundo para que todo el mundo se salve. Y me da rabia no poder llegar a la gente, no por mi capacidad, sino porque esa gente ya tenga prejuicios que pongan una barrera entre ellos y yo. Vale. Cuando aparece un dolor por un escándalo de algún sacerdote, lo que hemos visto, la crisis de los abusos, ¿cómo os afecta eso a vosotros? ¿Y a ti? Que tú no respondes bueno, yo voy a responder a las dos juntas, claro, si me permites, porque dale tiene caña. que ver con esto, ¿vale? ¿Cómo os afecta esto A mí a lo vosotros? primero que me afecta es en que me estoy dando cuenta, y eso me duele profundamente, que cuando alguien critica, acusa, demanda o señala a un sacerdote, todos alrededor se ponen de acuerdo o apoyan a la figura que está atacando, engañando o difamando al sacerdote que sea. O se callan. O guardan silencio. No, mejor no decir nada, esto ya veremos, lo que diga la justicia. No, lo que diga la justicia dice que todo el mundo es inocente mientras se demuestre lo contrario. Y la vida cristiana, la moral, nos enseña a que el que hace mal es el que critica en principio. Es decir, que o traes pruebas y presentas una demanda en condiciones, o si no, cállate y no líes la vida a la gente, que por una cosa que tú supongas le puedes arruinar la vida a una familia entera. Y eso está mal y tendrá consecuencias sobre tu vida. Pero los demás, superiores, compañeros, obispos, feligreses, tienen que tirarse como leones a defender la inocencia del inocente, que es que nos hemos olvidado de eso. Es verdad que no se pueden tapar, es verdad que hay que ponerlos en la prisión si lo merecen, pero lo que es verdad, antes de nada, es que el inocente merece ser respetado como tal. Y creo que no se está haciendo. Lo creo y lo sé. Vale. Como hablo, cuando hablo así, Moisés, parece como que está Claro, es que esto sentando es muy cátedra. importante. Sí. A mí hay por dos eso digo cosas del tema de los abusos que me molestan. La primera es muy sencilla, y es que hay tópicos de insultar a la gente. A los curas nos han llamado siempre cuervos, ¿no? Nos han llamado... Pero hay insultos que son más humillantes. Eso es un cuervo moribundo. Que, por ejemplo, pederasta es muy fuerte, ¿no? Es violador, pederasta, es un insulto muy fuerte, y hoy en día incluso se hacen chistes, bromas, tal, no sé qué, y muchos comentarios en ese sentido, y a mí es algo que me molesta profundamente porque realmente es una falta de respeto en el que, pues si tuviera la persona delante, pues a lo mejor cruzaría más que palabras con esa persona. Y la otra cosa que me molesta del tema de lo de la pederastia es las víctimas, ¿no? O sea, que realmente haya habido personas que hayan sufrido tanto por el hecho de que un hombre de Dios les haya fastidiado la vida, ¿no? Que al final hay personas que son víctimas reales y que han sufrido muchísimo y que su fe se ha ido a la porra sin culpa y que realmente han pasado un calvario, sobre todo cuando ha habido encubrimiento. Que esto responde a una maniobra de infiltración, ¿no? Es decir, esto no es que los curas... explica eso. No es que los curas por ser célibes se nos va la olla y de repente nos gustan los niños, eso no es una tontería, y de hecho desde el punto de vista psicológico la pedofilia es un trastorno mental que le pasa a muchas personas que no son curas y no tiene nada que ver con el celibato, sino que es una cuestión mental muy complicada de explicar, ¿no? Cuando vemos que en diócesis ha habido 300 sacerdotes, 200 sacerdotes, eso no es una casualidad, eso es una infiltración, eso está planificado, porque es que ni siquiera hay tantos en cualquier colectivo, y de repente en ese colectivo vemos que hay gente de la misma generación, de los mismos seminarios, encubiertos por las mismas personas que han hecho lo mismo. Entonces, ahí hay una sistematicidad en el modo de obrar que muestra una planificación, y esa planificación tiene un fin evidente. Para los pederastas, tener acceso, por desgracia, a niños confiados de los que abusar, y de cara a la Iglesia, tener como una serie de acusaciones para poder desprestigiarla a nivel global. Y en ese contexto, todo el mundo se ha olvidado de las víctimas. Los periodistas, cuando han intentado, la Iglesia, los curas, y han sacado casos, no lo han hecho porque les importen las víctimas, lo han hecho porque les importa desprestigiar a la Iglesia. Y eso es lo duro.
Hay muchas personas que han sufrido, y yo las conozco por abusos en ambientes eclesiales, y al final nadie se ha preocupado de ellos más que nosotros mismos. Es decir, muchas veces los propios curas que hemos venido después, o la Iglesia, o algunas iniciativas que hay, como en Madrid la iniciativa Repara, ¿no?, son los que les han acompañado en medio de ese duelo tan fuerte que es haber sido abusado por una persona de confianza, abusando de la conciencia, abusando del poder espiritual y emborronando de tal modo el nombre de Dios que te quedas tocado de por vida. Pero igual hay niños o personas mayores que han sufrido de niños por el abuso de personas de confianza que no necesariamente son de iglesia, que son a veces familiares o cretinos que vivían cerca, que han creado como mini redes que se conocían y que nadie denunció y que acaban apoyando, animando y levantando del cieno los sacerdotes. Pues sí, yo también diría que lo que más me duele es esto. Por un lado, que haya sacerdotes con esa infiltración que dice Jesús, que sean capaces de, con algo tan grande que hemos recibido, aprovecharlo para eso y hacer tanto daño. Y por otro lado, el señalamiento, ¿no? Pues que vivimos, ¿no? Yo os confieso que he tenido épocas donde un día noticia contra nosotros, noticia, que yo estaba con una congoja por dentro y un decir, pero si es que tengo un juicio, y yo siento, que no es verdad, pero siento una mirada de todo el mundo de que lo que eres está mal, ¿no?, y que eres horrible, porque también estas campañas han sido, desde luego, devastadoras, ¿no? Pero yo aquí también quería decir una cosa, y siendo verdad y teniendo que, por supuesto, ¿no?, reparar, no dejar ningún caso, ¿no?, y estar al lado de las víctimas, qué duro también los sacerdotes, que tú también apuntabas, Antonio, que pueden recibir una acusación falsa, ¿no? Yo he conocido un caso, yo creo que tú has conocido alguno. Varios. Y qué duro también es eso, no sé si nos puedes decir algo de lo que puede ser eso para una persona. Lo que supone, por las consecuencias que tiene de la vida en prisión, porque tú entras con la etiqueta de que has hecho eso, aunque sea mentira, porque todo el pueblo está defendiendo a ese sacerdote y el juez de turno, como ha decidido previamente que ese señor va a la cárcel, acaba con una sentencia totalmente absurda, condenándolo a 7 años de prisión, me parece que fueron. Aquí se puede dar un péndulo muy grande, ¿no?, que es que por lo que ha sido este escándalo tan grande de los abusos, sitios con 300 casos, que en Estados Unidos, ¿no?, por ejemplo, el Padre Jesús ahora lo decía, ¿no?, nos vayamos al otro lado y por el hecho de ser sacerdote, ¿no?, tú seas sospechoso o se te quite la presunción de inocencia, ¿no?, porque se ponga sobre ti una etiqueta, y eso, como entenderéis... Sí, ¿no?, y hay casos de niños... Nos deja indefensos. Casos de niños que han aprendido a hacer eso y a construir de eso su modo de vivir, que han denunciado al profesor del colegio en la cárcel, indemnización, al sacerdote del pueblo a la cárcel, indemnización, al vecino de arriba a la cárcel. Esto es un caso real. Y entonces, en algún momento nos hemos planteado que a lo mejor estamos colando difamación por la alarma social para que no se diga que no estamos en la línea de defender a los niños o de atacar. Claro que queremos que los abusos se acaben, claro que queremos que se condenen los culpables, pero tampoco me parece lógico que por el hecho de ser sacerdotes tengamos que admitir las difamaciones de quien sea y tengamos que ponernos de parte de cualquier persona que no conocemos de nada, poniendo en cuarentena de una manera sine die, o sea, los meses que haga falta, los años que haga falta, sin resolver el tema, porque es difícil decir que es inocente o que no hay pruebas. Aquí hay también algo importante, y a mí hay veces que la gente me lo pregunta. Me dice, oye, tú que eres un cura que estás tan expuesto, pues, por las redes sociales, porque dices cosas, pues, muy atrevidas, tal, no sé qué, ¿no tienes miedo de que te busquen una falsa denuncia para hundirte? O sea, ya en la gente existe la conciencia de que al final, oye, como hay tal alarma social, como ha dicho Antonio María, con este tema, si queremos hundir a este sacerdote, vamos a inventarnos un caso de abuso, buscamos incluso hasta testigos, le acusamos falsamente y sabemos que se va a caer con todo el equipo. Y que incluso aunque saliera absuelto, ya a ver quién le quita a San Benito de encima. Y entonces esto también nos indica lo que está diciendo Antonio María, que hay realmente un peligro de utilizar esto incluso como un arma ideológica, política o eclesial para hundir a un sacerdote, teniendo en cuenta que
si miráis la tabla de abusadores, los sacerdotes están en el último lugar porque es un porcentaje nimio, que ojalá no hubiera ninguno, pero es nimio el porcentaje de sacerdotes abusadores comparados con profesionales de la salud, entrenadores, familiares u otro tipo de entidades, ¿no? Entonces también esta caza de brujas tiene un peligro, y es que efectivamente ahora, si yo quiero ir a por alguien, me invento una calumnia, y ahora, ¿cómo le devuelvo yo las plumas a la gallina que he desplumado? ¿Cómo se las vuelvo a poner? Las plumas. Pues esto me lleva a hacer una última pregunta. Tenemos que hacer los sacerdotes, yo lo veo en mi ministerio, ¿no? Mucho esa regla de oro que dices tú, tratar al otro como a los demás, ponerte en la piel del otro, comprender al otro, porque recibimos muchísima gente muy distinta, estamos continuamente cambiando de registro, ¿no? ¿Qué diréis vosotros, oye, para la gente, ¿no?, que está ahí en el pueblo, en la ciudad, que tiene a sus sacerdotes cerca? ¿Cómo pueden ayudar a su sacerdote? Muy buena pregunta. Por eso ya lo he hecho yo. Sobre claro. todo invitándoles a comer, eso es lo único, lo principal, lo básico. No, en serio. Ahora vamos a comer, yo te voy a invitar. Gracias, Francis. La convivencia familiar que se genera en un café o en una salida a la montaña juntos hace que esas personas de esa familia puedan tratar y puedan considerar no solo como una persona de referencia, sino como un amigo al sacerdote de su pueblo o de su parroquia. Y eso ayuda muchísimo al sacerdote y a las familias, porque lo que no podemos hacer es obsesionarnos con los peligros que existen. No, pero simplemente compartir con ellos lo que es nuestra vida, nuestra fiesta, nuestro día a día. Es una maravilla y, de verdad, vale la pena. Bien. Yo he tenido mucha suerte, porque es verdad que, aunque Antonio María diga que no, tengo muchos amigos, y además tengo una familia muy buena. Y Eso sí. buenos amigos sacerdotes. La familia sí, los amigos... Buenos amigos sacerdotes, y luego hay gente que me pagan por ver como a Sí, ellos, pero no por ejemplo. somos nosotros sus amigos. No, a mí me pagan por veros, vuestros obispos. Me dice, oye, a ver si te los llevas un día tal. O sea. Pero es verdad que conozco sacerdotes que lo han pasado mal por el tema de la soledad, porque a veces tienen un carácter que no es fácil, ¿no? Pero tienen un carácter que a lo mejor parecen más fríos, más distantes, que son más tímidos, que les cuesta más relacionarse y que están más solos, ¿no? Y la soledad mal llevada puede ser algo que puede ser triturador para un sacerdote, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante el mostrarnos cercanos con los sacerdotes, el pasar por encima de su carácter, en el sentido de decir pues que puedan ser más así, más tímidos o al revés o más tal, oye, acercarnos, darles un detalle, ofrecernos, invitarles a casa a comer, el estar pendientes de su salud, el ver si necesitan algo, todo eso es fundamental, ¿vale? Es muy importante, sobre todo con aquellos que veamos que son más así, porque hay otros que a lo mejor son muy sociables y que es al revés, ¿no? O sea, que realmente pues están bien y no hace falta tampoco atosigarles con movidas, ¿no? Y en tal sentido también no ser exigentes, o sea, no seamos exigentes a veces con los sacerdotes porque no sabemos lo que están pasando, ¿no? A mí hace poco me pasaba pues que ha habido varias personas que les he dicho que durante este curso no voy a seguir recibiendo dirección espiritual porque necesito como descansar un poco la mente, por lo que decía Pachi, que el cambio de registro al final te deja cansado y yo veo que necesito un tiempo un poquito para estar tranquilo, y hay gente que no se lo ha tomado bien. Y entonces dices, a ver, tú sabes la vida que yo llevo, si es que lo sabes, tú sabes las cosas que hago, pero al final es como, no, es que parece como un desaire hacia mí, ¿no? No es que, ¿y por qué a mí? ¿Por qué no sé qué? No, o sea, comprende al sacerdote, ¿no? O sea, sé indulgente, porque el sacerdote, salvo que sea un imbécil, lo que hace, lo va a hacer, pues porque es lo que está. Entonces, si encima ya le está costando, como es mi caso, reconocer sus limitaciones y decir que no a gente, y encima tú se lo echas en cara, pues chico, así, desde luego, no ayudas al sacerdote. Yo diría, iba a ir muy en la línea de lo que dices tú, que también hay que ver que debajo, detrás de cada sacerdote que vemos, pues hay también un chaval que se fue con toda la ilusión al seminario, queriendo seguir a Cristo con toda radicalidad, ¿no? Y que a lo mejor pues sufre porque trabaja muchísimo en la pastoral en un sitio difícil y se tira muchísimas horas trabajando y no hay fruto, o está luchando contra la soledad, o contra una depresión que cualquiera puede pasar, o ansiedad, ¿no? O cualquier otra cosa, ¿no? Que debajo de lo que vemos, ¿no? Por eso hay que eliminar los prejuicios, ¿no? Pues hay una persona con un gran deseo de ser santo, ¿no? Y que precisamente una amistad, un comprender, puede ayudar pues a recuperar todo eso, a alentar todo eso, y ayudar a este sacerdote,
que lo necesitamos mucho, porque por eso somos iglesia, comunidad, ¿no? Pues nada, no sé si queréis agregar algún libro, Sí. alguna película, alguna cosa más antes de irnos. Yo iba a decir que como santos recomiendo a los Reyes Magos, por si alguien quiere escribir la carta el año que viene. No, en serio. ¿Estás emocionado? No, sí, es que me habéis dejado un poco mal porque claro, ¿cómo lo tiene que pasar un sacerdote para decirle a alguien que no le puede acompañar durante estos meses? Es muy difícil, es muy duro y hay que tener mucho valor para reconocerlo. Mi padre decía, el conocimiento de la propia limitación es un don de Dios. Pero lo que quiero decir es que la mejor manera de ayudar a un sacerdote y a quien sea es decirle, Pachi, ¿te ayudo en algo? Ay, qué bueno. Porque a veces no te lo preguntan. Sí. Y te dicen, no, pues ya te lo diré, gracias. Pues tú te apuntas y dices, cuando necesite algo, llamaré a Pachi. A mí ha habido gente que cuando les he dicho esto, me han dicho eso. Oye, no te preocupes, si necesitas algo, si puedo hacer algo por ti o te puedo ayudar en algo, dímelo. Esto es un respiro que dices, ja, macho, esto así es que da gusto, de verdad, ¿eh? Da gusto. Yo tengo un truco cuando me dicen, padre, ¿por qué no se hace en la parroquia esto? Yo digo, hazlo tú. Sí. Ese es un En mi buen parroquia truco. hay un lema, el que propone lo hace. Eso. Sí, Bueno. total. Pues yo voy a recomendar un santo, San Pedro Poveda. San Pedro Poveda es un santo que es mártir, pero que de su vida muchas veces se conoce poco. Y él estuvo una época en la que precisamente por sospechas y por comentarios y por calumnias le desterraron a Covadonga, que en ese momento estaba totalmente aislado del mundo y estuvo varios años allí en Covadonga, donde él lo pasó muy mal. Yo os invito a que busquéis la vida de San Pedro Poveda y en concreto ese tiempo que estuvo en Covadonga, porque a pesar de ser una época que lo pasó mal, de calumnias y de soledad, dio un fruto de santidad muy fuerte en él y forjó el San Pedro Poveda, que luego fue capaz de morir por Cristo. Qué bueno. Pues yo voy a recomendar un libro que he releído recientemente, Mi vida, de Joseph Ratzinger. Muy cortito, es una autobiografía y narra su vocación y bueno, pues así podemos ver cómo es la llamada, eso que decía yo, la radicalidad con que uno entra al seminario, el deseo de santidad, y en Joseph Ratzinger, pues Benedicto XVI, que es un santo, pues lo podemos ver. Amigos, Espera, y también falta la película. No. Yo voy a recomendar un vídeo. Venga, va, recomendar un todo lo vídeo que mío, queráis. que es mi historia, mi vocación, mi vida. Súper bonito. Donde Súper ahí bonito. cuento en plan bien todo. con Vale, detalle. vale. Hay una vale. película que es muy antigua, pero que el mensaje es brutal y cómo lo expresan también. Excalibur. No, Molokai, la vida del padre Damián en las Hawái cuando se fue de misionero con los leprosos. La Hawaii. El teléfono Hawaii que tenía. Pero no era Hawái, ¿no? Sí, Hawái. Molokai está en los Hawái. Hawái, en las Hawái. Pues nada, hermano, muchas gracias. Una alegría compartir estos vídeos con vosotros. La alegría ha sido tuya. Y ánimo, Igualmente. ánimo, no hay Celebramos mucho falla que en te este alegres. fallo. Nos vemos. No hay argumentación en este fallo. Hasta el próximo vídeo. ¡Yujú!